Ya se siente extraño, la verdad. Ya llevo un mes y medio predicando desde mi casa en, en t-shirts, ¿verdad? Y en shorts a veces. Y me dio gusto el día de hoy ponerme el traje para venir a compartir la palabra de Dios con ustedes. Y es un privilegio. De paso, les quiero avisar que si están escuchando, este es un buen momento para ponerle compartir en sus páginas de Facebook, especialmente si tienen personas jóvenes a su alrededor. El tema de hoy es un tema que muchos jóvenes a veces me hacen la pregunta: pastor, ¿dudar es pecado? Y vamos a ir respondiendo esto más o menos a través del tema. Y sí les quiero decir, como me decía un joven, ¿verdad? Me decía, pastor, por las redes sociales, me decía, ¿cómo es que si yo estoy siguiendo a Dios y haciendo todas las cosas bien, me va mal, pierdo el trabajo, me enfermé, me pasó de esto? Y aquellos que andan de fiesta, tomando, drogándose, yo los veo que no les falta nada. Eso no es justo. Y ahí viene el momento cuando aquellos jóvenes caen en la duda. E incluso también le ha pasado a adultos, cuando tú caes en la duda si Dios es Dios. Por eso el tema de hoy se titula Duda tu duda. Y van a ver, para simplemente definir la parte de duda. Dudar es no estar seguro de algo o de alguien, o no estar decidido por algo, ¿ok? Y para empezar, voy a compartir una historia. Esta historia me pasó hace ya 12 años. El tiempo vuela. Pero estaba en la universidad y estaba en esta universidad muy conocida por mandar misioneros. Así que yo estaba entusiasmado porque era mi primer año en esta universidad. Me había transferido. Y empecé a asistir a las clases, todo, y en la primera parte, cuando dan la bienvenida a los nuevos estudiantes, se ven los diferentes ministerios y etcétera. Tienen sus mesitas y hacen propaganda, únete a este ministerio, a este otro. Y en este decía, ¿quieres irte de viaje misionero y predicar una semana evangelística? Anótate aquí. Así que yo me anoté, dije, esto es para lo que yo quise venir a esta universidad. Y entonces me anoté y estaba entusiasmado porque me iba a ir a un viaje misionero. Y me acuerdo hacer esta oración mientras que juntaba el dinero, porque obviamente andaba sin dinero, todo estudiante, bueno, la gran mayoría, sin dinero, ¿verdad? Pero me acuerdo lo que dijo esta muchacha: Dios te va a proveer, Paulo, si tú quieres ir a este viaje. Así que empecé a juntar de aquí, de poquito aquí, otro poquito, y una iglesia me dio una gran ayuda para que yo pudiese ir a este viaje misionero a Tanzania a predicar la palabra de Dios. Y me acuerdo, eran 3 semanas, así que fuimos y en la primera semana nada más empezamos a predicar. Se predican las doctrinas, se va enseñando, ¿verdad?, lo que la Biblia va diciendo, lo más básico y clave. Y después ya en la segunda semana uno tiene que empezar a hacer los llamados a bautismo. Y me acuerdo, era del grupo de jóvenes estudiantes, yo y otro compañero éramos los únicos teólogos, los únicos estudiando para pastor. El resto eran enfermeros, maestros, etcétera. Así que estaba ahí y dije, bueno, esta es la noche, y dije, aquellos que quieren bautizarse, por favor, vengan para el frente. Este sábado los vamos a bautizar. Un minuto. Por si no me entendieron bien, aquellos que creen en Jesús, todo lo que se ha predicado, vengan aquí para el frente. Este sábado va a haber bautismo. Vengan. Nada. Nadie se paraba. Yo dije, ¿qué está pasando? Yo veía hasta los niños. Nadie se paraba. Nada. Y habían visitas. Habían como 60 y algo de visitas. Así que
empecé a sudar, nervioso. Dije, bueno, se hicieron esos minutos eternos, pero me acuerdo hacer un último llamado y ahí atrás una persona se paró. Dije, amén, y oremos y cerramos. Y yo me acuerdo ir de regreso a donde nos estábamos quedando con el resto de los estudiantes y todos los estudiantes compartiendo. En el mío pasaron tantos, en el mío. Y yo calladito ahí en un rincón observando. Así que me acuerdo doblar las rodillas y decir esa noche, Dios, yo te pedí una experiencia que jamás me iba a olvidar. ¿Cómo hice esto? La iglesia me ayudó para yo venir aquí. Tú dices que tu palabra no va a volver vacía. Así que la segunda noche prediqué otra vez y hice otra vez el llamado. Otra vez. Y la persona que había venido, que se había parado la noche anterior, no volvió. Así que me regresé molesto. Y me acuerdo que en la tercera noche de haber fallado, se me acercó una muchacha, otra estudiante, y me dice, Paulo, tú estás estudiando para pastor y tú sabes cómo hacer llamados y todo eso. Creo que mis llamados no están siendo lo buenos suficientes. Y entonces le dije, ok, Ruth, porque ¿cuántos están pasando a tu llamado? Pues simplemente 130. Me acuerdo que como que me hervía la sangre en ese momento y miré para abajo y le dije, lo siento, no te puedo ayudar, y me salí. Me fui a mi cuarto molesto y entonces ahí de rodillas diciéndole a Dios, Dios, ¿tú escuchas mis oraciones o no escuchas? ¿Para qué me trajiste aquí? Yo te pedí una experiencia que jamás me iba a olvidar. Así que me acuerdo que empecé en esos momentos a dudar de la existencia de Dios. Yo sé que por ahí, si tú estás escuchando, dices, wow, qué floja su fe, pastor. ¿Cómo? Pero es lo que me estaba pasando. No lo podía explicar, pero me acuerdo ahí de rodillas decir, Dios, ¿tú escuchas o no escuchas? ¿Qué pasa? Así que me acuerdo que le llegué a decir lo siguiente a Dios: si tú realmente escuchas mi oración, mañana tú tienes que hacer algo, porque si no, ya no voy a predicar. Esto es una pérdida de tiempo. Así que llegué al lugar donde estaba predicando y me recibió mi traductor. Me dijo, Pastor Paulo, tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Se fue la electricidad en el pueblo. Ok, pues teníamos la computadora, el proyector, había muchas cosas que necesitaba la electricidad para poder predicar este mensaje, porque los versículos se proyectaban en suajili. Así que, pero me dice, pero tenemos un generador, pastor. Buenísimo, vamos a poner el generador. Entonces, a pesar que era un sonido durante todo el sermón, igual, había electricidad. Entonces pusimos todo y mientras que iba predicando, como a los 15 minutos del sermón, escucho, salió humo. Se apagó el proyector, se apagó las luces. Lo único que tenía ahora era la computadora con las notas del sermón, que no me lo sabía de memoria. Hasta el micrófono ahora tenía que predicar gritando para todas las personas. Y entonces me acuerdo que en mi mente yo dije, Dios, tú ya sabes, último sermón, último, esto no puede ser. Así que mientras que estaba, ¿verdad? Al minuto la computadora agarra y hace ¡puf! Se apagó. Era una computadora vieja con la batería vieja, no aguantó. ¿Ven? Por eso ahora la conecté. No aguantó y ahora no sabía las notas del sermón y yo dentro mío, Dios, no entiendo. Pero yo fui claro en mi oración. De repente escuché del lado derecho un hombre que se empezó a acercar, tambaleando, todos sentados, y este hombre se iba acercando.
y decía, "Why are you bothering the people of this town?" ¿Por qué molestas a las personas de este pueblo? Me lo dijo en inglés, no me lo dijo en suajili. Y me gustaría decirles que inflé el pecho y detente, pero me puse detrás del traductor. Vinieron los diáconos. Y si quieren escuchar el resto de esta historia, van a tener que quedarse conectados en el live stream hasta el final del tema. Muy bien. Así que ahora vamos a la siguiente parte. Hay muchas dudas en la vida. Está la duda de Juan el Bautista. En Mateo 11, capítulo 2, Mateo 11, versículo 2 al 5. Si tienen sus Biblias ahí al lado de sus computadoras o sus teléfonos, agárrenlas, busquen. Mateo 11, versículo 2 al 5. Perdón, pero vamos primero a leer del 2 al 3. Muy bien, si ya lo tienen, leemos. Mateo 11, versículo 2 al 3, dice lo siguiente. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Qué presenta ahí Juan el Bautista con esa pregunta? ¿Está dudando o no está dudando? Yo creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo conmigo que Juan el Bautista, de acuerdo a las palabras de Jesús, el mejor hombre que alguna vez existió, Juan el Bautista dudó de Jesús. Y vamos al siguiente versículo, Mateo 11, versículo 4 al 6, que dice, respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Yo no sé, pero si yo estuviese en la cárcel y yo mando a hacer esa pregunta y me viene esta respuesta, no me hubiese conformado. Yo diría, pero ¿por qué? Pero yo soy el que estoy aquí en la cárcel, ¿por qué no me agregas ahí? Y los que están en la cárcel salen de la cárcel. Jesús, si tú eres el Mesías, ¿por qué no vienes aquí, abres estos barrotes y me liberas? Ya sé que yo tengo que menguar y tú tienes que aumentar, pero ven, libérame de esta cárcel. Pero no, esa es la respuesta. El versículo 5 es la respuesta que Jesús da para Juan el Bautista. ¿Por qué dudaría? ¿Por qué es que habría esta duda en Juan el Bautista? Ahora, ¿por qué está en la cárcel? Ahora, Herodes, para ir explicando un poquito el contexto, Herodes tenía una esposa, ¿verdad? Están casados, pero Herodes agarra y dice, no me convence, ¿sabes qué? Mejor, ahí está la esposa de mi medio hermano, que de paso es mi sobrina, me voy a casar con ella, se la voy a quitar. Yo sé, es una historia bastante feita. Por eso Juan el Bautista alzó la voz y dijo, lo que tú estás haciendo está mal, eso es pecado. Entonces, agarró la esposa de Filipo, que se llamaba Herodías. Algunos dicen que por ahí era para fortalecer la política de su gobierno. Entonces Herodes agarra a Herodías y se casan. Era un casamiento ilegítimo. Y Juan el Bautista lo hace saber a las personas que están escuchando, y esto no le gustó a Herodías, ni tampoco le gustó a Herodes. Y Juan el Bautista es puesto en la cárcel. Ahora, para que nosotros veamos, porque Juan el Bautista está en la cárcel, Juan el Bautista sabía al momento de dudar, él había tenido alguna experiencia con Jesús ya, él sabía que Jesús era el Mesías, se lo había revelado Dios que Jesús era el Mesías. Pues sí, Mateo capítulo 3,
unos capítulos antes, dice: no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Juan capítulo 1 versículo 29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está reconociendo que Jesús no solo es el Mesías, es Dios. Ve también cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Todas estas señales, escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado. Todo esto que le indicó a Juan el Bautista que Jesús era el Mesías. Pero sin embargo, la duda entró en Juan el Bautista y él preguntó: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Para poder entender un poquito más el lado de Juan, Juan había estado en la cárcel ya por 1 año y no había recibido ningún mensaje de texto, ni un mensaje de Facebook, no había recibido ni una notita, nada, ni una visita de Jesús. Y yo no sé, pero si yo estuviese en los zapatos de Juan, puedo completamente entender. 1 año ha pasado en la cárcel y no es 1 año cualquiera, porque Elena de White comparte que Juan el Bautista y Herodes tenían un tipo de amistad especial, porque Herodes iba y conversaba con Juan el Bautista, a pesar de que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Pero ¿a quién le molestaría este tipo de conversación? ¿A Herodías? ¿A la esposa? ¿Y a esa esposa que era un casamiento ilegítimo? Porque obviamente Herodías no iba a poder volver a su antiguo esposo, otro medio hermano corrupto. Esto a Herodías le molestaba, por eso Herodías era la que empujaba. Y cuando su hija, ¿verdad?, Salomé, pide algo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista también sabía que tenía sus días contados. Siente la tensión, siente que al hablar él con Herodes, él está creando un problema. Él sabe que su tiempo está por acabarse y que pronto va a morir. Entonces él manda a preguntar a Jesús a través de sus discípulos esa pregunta. Y por aquellos que están escuchando dicen: bueno, pero Jesús no sabía que Juan el Bautista estaba en prisión. Sí sabía. Capítulo 4, versículo de Mateo 4, versículo 12 dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Este es Jesús. Jesús sabía la situación de Juan el Bautista. Aparte, sabemos que es Dios, obviamente que sabía. Pero aún así, Juan el Bautista, regresamos: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hay 2 cosas que crean dudas. Número 1, tragedia, y número 2, creencias populares. Voy a hablar acerca de la tragedia. Yo sé, hermanos, que si ustedes caen en una tragedia y les agarra el coronavirus: pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo te he sido fiel, yo he diezmado, yo he ofrendado, yo voy a la iglesia, canto la parte especial, mi familia te alaba, ¿por qué yo? La tragedia mayormente trae duda. Así como Juan el Bautista está en la cárcel, ahora la duda entró en su vida a través de la tragedia. En mi caso, me acuerdo cuando me enfermé y no podía predicar parado. No podía manejar, no podía bañarme parado. Todas estas cosas, todo este problema, no fue 1 año, fueron 2. Esto creó duda en mi mente. Pero yo sabía a través de diferentes experiencias con Dios y me aferraba a eso. Vamos a hablar de eso después, pero vamos ahora al punto número 2, creencias populares. Saben que a los jóvenes, especialmente cuando la cultura empieza a dictar lo que se tiene que creer, lo que es popular, lo que es moderno, ¿qué pasa? El joven empieza a dudar.
Ay, pero el actor tal dijo esto. Ay, y el otro host de TV show dijo esto. Empiezas a dudar, pero la Biblia dice esto. Entonces, ¿quién es? ¿Quién tiene la razón? Pero todos mis compañeros piensan así. Yo soy el único que piensa de esta forma porque lo dice la Biblia. La creencia popular y la fuerza de las películas, de lo que se comenta por la internet, todo eso va influenciando a la persona y uno empieza a hacerse el signo de interrogación y empieza a crearse la duda. Ahora, vamos nuevamente al texto y vamos ahora a analizar nuevamente la respuesta de Jesús para Juan el Bautista. Mateo 11, versículo 5. Y dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. He aquí la respuesta. Y la respuesta es una respuesta buena. Bueno, pastor, no entiendo. ¿Cómo es así una respuesta buena? Porque Jesús aquí le está diciendo a Juan el Bautista dos cosas. Número uno, le dice: regresa a la Biblia para que no dudes más. ¿Ah? Yo no entendí eso. ¿Cómo le dijo eso a través de esos versículos? Y número dos, vamos a ver. Número dos, confía en mí, yo soy vida. Vamos nuevamente al texto, ¿verdad? Pueden dejar un dedo en Mateo 11, versículo 5 y ahora buscan en Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. No se me pierdan, yo sé que son dos textos aquí, pero concéntrense. Isaías 35, versículos 5 al 6 dice lo siguiente. Por eso Jesús le está diciendo: regresa a la palabra a Juan el Bautista. Dice, entonces, en Isaías dice: los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. He aquí Jesús le apunta a Juan el Bautista: regresa a la palabra, escucha las profecías, porque las profecías hablan acerca de mí. Yo soy el que está cumpliendo las profecías. Ustedes saben que la función de las profecías, de acuerdo a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19. No tengo tiempo para ir ahí, pero ustedes lo pueden buscar. La profecía es para afirmarnos, asegurarnos y darnos confianza y fe durante el tiempo de peligro. Porque mientras que el mundo es un caos, el adventista tiene que estar, pues sí, estas cosas van a pasar. Jesús viene pronto. ¡Ah, no! Es el fin. Jesús está pronto a venir. Amén. La profecía no es para darle por la cabeza a otro, simplemente para asegurarte a ti y que te dé esa paz y esta tranquilidad de que aquí ya está escrito el principio y el fin. Por eso Jesús le dice a Juan el Bautista: regresa a la palabra. Ahora, si aquellos que han estado prestando buena atención, ustedes se van a dar cuenta que en Mateo 11, versículo 5, hay un par de cositas que son agregadas. Pero hay una parte que es agregada, que Jesús cita la parte de Isaías, pero le agrega algo. Dice: los muertos son resucitados. Yo creo que Jesús aquí le está diciendo a Juan el Bautista: Juan, primo, hermano, yo sé que esa señora te quiere matar. Yo sé que te van a cortar la cabeza y la van a poner en una bandeja. Yo sé lo que te espera, pero ten fe, ten valor, porque yo soy vida. Yo ya vencí la muerte. Yo la voy a vencer. En este caso, hasta puedes pensar tú: yo voy a vencer al coronavirus, porque si lo peor del coronavirus es la muerte, ten fe, ten tranquilidad. Jesús dice: yo soy vida.
Y para eso está la resurrección. No hay por qué temer. Los muertos son resucitados, Juan. Y yo te voy a resucitar. No tienes por qué estar ahí en el calabozo con miedo de lo que te va a acontecer, porque lo que te espera es más grande. Como dicen, cuando estemos allá y miremos para atrás, diremos, tan poco tuve que aguantar, tan poco tuve que hacer. Es increíble. Hay 2 veces que Jesús quedó asombrado, solo 2. Y las 2 veces fue por causa de fe. Marcos 6:6, asombrado por la falta de fe. Y Mateo 8:10, asombrado por la fe del centurión. La fe es clave. Cuando entra la duda, la fe se va saliendo. Ahora, ¿cómo es que nosotros entonces podemos dejar de dudar, salir de ese lado y empezar a tener fe? Romanos 10:17. Jesús se lo dijo a Juan el Bautista también. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tienes duda? Tienes que agarrar la Biblia. Empieza a leerla. Empieza a hablar con Dios. Dios quiere conversar contigo. ¿Sabes? Si no hubiese internet, y no se pudiese hacer eso, donde yo estoy predicando por un live stream, donde el pastor Quintero puede tener una semana especial para todos ustedes. Aquellos que están arraigados a la palabra de Dios no van a necesitar las prédicas, no van a necesitar la internet. Están fieles, firmes, fuertes. ¿Por qué? Porque aquí está, ellos están conectados directamente a la palabra de Dios. Por eso, mi función como director de jóvenes, como pastor, siempre que puedo digo, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Ten una relación personal con Dios a través de su palabra. No tomes la Biblia simplemente como un cuaderno de estudio, un libro de alguna materia, una clase. Esta es viva. Tú le dices a Dios, me ha pasado vez tras vez en mi vida espiritual donde le he dicho, Dios, dame un mensaje. Necesito tu ayuda. He mandado para ahí, no mis discípulos, pero he mandado mis oraciones hacia Dios. Dios, estoy en duda. Estoy en esta batalla, ayúdame. Y Dios, a través de la Biblia, me responde. Por eso, ¿quieres dejar la duda a un lado? Aumenta la fe a través de la palabra. Saben, mi historia termina en Tanzania, en que este hombre se levantó y se fue acercando hacia mí, ¿verdad? Y dijo la frase, why are you bothering the people of this town? Me acuerdo que al principio no lo entendí bien. Después analicé todo, me puse a pensar y caí en cuenta que este hombre probablemente estaba endemoniado. Así que en ese momento solo me acuerdo orar y digo, Dios, no me acuerdo el resto del tema. Voy a hablar un poquito más y voy a hacer el llamado solo una vez y esto ya. Así que hablé un poquito más, hice el llamado y dice, si alguna persona aquí se quiere bautizar, por favor póngase de pie, venga para el frente. Y la cantidades de personas que se empezaron a parar, venir para el frente. Y dentro mío no entendía. Pero todo salió mal. ¿Cómo así, Dios? No, ¿por qué? Hasta los niños ahora, todos. Y saben, fue como una voz así como directa. Paulo, confiaste en que eras un teólogo.
Confiaste en que tomaste esas materias de cómo hacer llamados. Confiaste en tu computadora, en el sermón. Confiaste en el proyector. Confiaste en la electricidad. Confiaste en el PowerPoint. Confiaste en tu traductor. En todo esto confiaste, Pablo. Pero nunca confiaste en mí. Y saben, las lágrimas en ese momento, me acuerdo, rodaban mientras que la gente pasaba, porque yo sabía que ese momento, esa noche, era tanto para mí como para ellos. Yo no sé si puede poner las imágenes, son las últimas dos de los slides, pero quiero mostrarles las fotos porque cada uno era un ambiente musulmán. Era obviamente muchos. Me acuerdo, una muchacha me dijo: pastor, yo no tengo ya dónde regresar. Mi familia no me va a recibir con 19 años, pero yo estoy aquí para seguir a Jesús. Y me acuerdo que oramos juntos y al final Dios abrió las puertas para que ahí pueden ver Dios hizo ese milagro, no solamente en ellos, sino también en mí. La historia termina en que, no solo ahí, subimos al avión, nos fuimos empezando el viaje de regreso para los Estados Unidos, y uno de los lugares donde paraba era en Ámsterdam. Estando ahí en Ámsterdam, cuando bajamos del avión y teníamos que subir al otro para poder llegar a Estados Unidos, me detiene una de las aromosas de la compañía y me dice: tú no puedes entrar. ¿Pero por qué? Porque no tienes tu green card. Es una documentación que dice que soy residente de los Estados Unidos. Digo: sí, pero aquí en mi pasaporte usted puede ver que yo sí soy residente. No, sin la tarjeta, señor, usted no va a pasar. ¿Pero por qué? Aquí está mi maestra, aquí están mis compañeros, ellos saben que yo sí vivo allá. Por favor. No, lo sentimos. Sin esa tarjeta usted no va a subir al avión. Pero mis cosas están ahí. Lo sentimos. Usted va a tener que ir a la embajada y ahí usted averigua o si le pueden mandar su tarjeta o si puede usted ahí conseguir una carta de la embajada que diga que usted es residente de los Estados Unidos. Me acuerdo que la líder del grupo me miró y me dijo: Paulo, ¿qué edad tienes? 20. Muy bien. Sé valiente. Te esperamos del otro lado. Bye. Así que ahí me quedé. Dije: ay, ¿y ahora? Pero dentro mío, Jesús está conmigo. Estaba feliz, ¿verdad? Dije: soy aventurero, no pasa nada. Pero me acuerdo que fui a McDonald's y ahí decía: una Big Mac salía $21. En aquel tiempo que el euro valía el doble. Así que dije: súbanme al avión, me voy a morir de hambre. Se habían llevado mi ropa también, todas las cosas. Solamente tenía mis documentitos, unas chanclas, unos jeans y un blazer. Y ahí fui para la embajada, estaba cerrada. Me puse a escribir por la internet diferentes mensajes, buscar ayuda, llamé un par de teléfonos buscando adventistas del séptimo día en Holanda. Eso es lo hermoso de la iglesia adventista, donde tú vayas vas a encontrar familia. Pero bueno, ahí me acuerdo consultar, preguntar, nadie atendía el teléfono. Pasaron 2 días y fui a la embajada, ahora sí estaba abierta, y les dije mi caso y me dijeron: va a demorar 2 semanas para que podamos entregarte la carta que tú necesitas. ¿2 semanas? Digo, yo no tengo dinero para sobrevivir aquí. Me estoy quedando en un hostal con otras 44 personas y me cobran un dineral que yo no puedo pagar. Yo necesito irme de regreso ya. Lo sentimos. Busque quien le mande su tarjeta, pero aquí no podemos hacer nada. Mis papás estaban de vacaciones, no estaban en la casa. Así que me entró el pánico. Salí de la embajada, había un parque afuera.
Me senté en una banca y me empezaron a rodar las mejillas, las lágrimas en las mejillas, y se me empezó a caer el ánimo y así y así. Y como todo joven, ¿verdad? Quiero a mi mamá. Pero otra vez, la presencia de Dios. Paulo, tú oraste por una experiencia de la cual nunca te ibas a olvidar. Tú pediste una experiencia. He aquí, te la estoy dando. Saben que cuando la paz de Dios entra en la vida del cristiano que está en una tragedia, es inexplicable. Y gente que tiene cáncer terminal o otros problemas que tú vas a visitar y están con una sonrisa y tú dices, pero ¿cómo? Es Dios. Y a mí en ese momento me entró una alegría, un gozo. Me acuerdo que me sequé y dije, pues es verdad, Dios, perdóname por... Tienes razón, tú te vas a encargar de todo. Así que me levanté sonriendo. Me acuerdo que dije, bueno, voy a ir a ver otra vez para ver si mis papás iban a regresar para la casa o no. Así que me subí al bus y me acuerdo que estar todo sonriente, saludaba a todo el mundo. Hola, hola, hello, hello, Amsterdam. Llegué a la computadora y había ahí un email de uno del grupo de jóvenes de ahí de Holanda. Paulo, recibimos tu mensaje de desesperación hace 2 días. Era un lugar donde tú ponías un pedido de oración en la página website de los jóvenes y yo puse, estoy atorado, sálveme. Y ahí me dijeron, estamos trabajando en tu casa, te vamos a conseguir ayuda. Espérame en la estación tal. Y ahí fue en esa estación donde me encontré con esta joven llamada Zipora. Me dice, aquí tienes ropa de uno de mis primos y vas a quedarte en la casa de mi mamá. Ok, muchísimas gracias. Tomé el tren, 1 hora. Resulta que la casa de la mamá era una mansión. Y tenía una casa atrás de 3 cuartos. Y me dice, esa casa es para ti hasta que resuelvas tu situación. Tienes llamadas gratis a los Estados Unidos, tienes internet, lo que tú necesites, tú solo dime. Una experiencia que jamás, cuando estás en las manos de Dios, el gozo que viene y los planes que Él te tiene son inexplicables. Ese fin de semana prediqué, me quedé 1 semana en esa casa, prediqué para los jóvenes de Holanda en esa iglesia y tuve la experiencia que hasta el día de hoy no me olvido. Y cuando por ahí entra la duda, hay diferentes ocasiones en mi vida en la cual yo he visto la mano de Dios y digo, Dios, ayúdame a aferrarme a ti. Ayúdame a entrar en tu palabra y ayúdame a entender que tú eres vida. Joven, adulto, quien sea que está escuchando, es mi deseo que cuando dudes, dudes de tu duda. Vamos a orar. Querido Dios, te agradezco por la historia de Juan el Bautista, el mejor hombre que alguna vez existió. Y él, aún así, tuvo la falla de dudar de ti. Padre, nosotros ahora estamos en una crisis mundial. Algunos de las personas que están escuchando están con duda porque han perdido el trabajo, porque ha venido la enfermedad, porque un ser querido está con dolor en estos momentos. Dios, tú sabes la situación de cada uno de nosotros. Ayúdanos a que podamos aferrarnos de ti
y que nuestra fe en estos momentos aumente a través de tu palabra y a través del entendimiento de que tú eres vida eterna. Queremos verte en las nubes de los cielos con los brazos abiertos. Ven pronto, rescata a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.